SCP-500. Clase de objeto. Seguro. Procedimientos de contención especiales. SCP-500 se deben almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz brillante. SCP-500 solo se le permite ser visitada por personal con habilitación de seguridad de nivel 4 para evitar la mala aplicación. Descripción. SCP-500 es un pequeño bote de plástico que en el momento de la escritura contiene 47 pastillas de color rojo. Una píldora, cuando se toma por vía oral, se cura con eficacia el tema de todas las enfermedades en las 2 horas, el tiempo exacto depende de la gravedad y la cantidad de las condiciones del sujeto. A pesar de extensas pruebas, todos los intentos de sintetizar más de lo que se piensa que es el ingrediente activo de las pastillas no han tenido éxito. Nota del Dr. Klein. El personal de CPS por debajo del nivel 3 están prohibidas por la manipulación SCP-500. Esto no es para ser utilizado para curar la resaca. Solicitud 500-1774-K. El Dr. 500-0022-F ha solicitado una pastilla de SCP-500 para la prueba en la SCP-038. La solicitud ha sido aprobada. Solicitud 500-1862-B. El Dr. Gears ha solicitado una pastilla de SCP-500 para la prueba de SCP-914. Solicitud ha sido aprobada. Solicitud 500-2354-F. El Dr. Datos borrados ha solicitado una pastilla de SCP-500 para la prueba en el SCP-253. Solicitud rechazada. Solicitud 500-5667-E. El Dr. Gibbons ha solicitado 2 pastillas de SCP-500 para su botiquín personal. Solicitud rechazada. Adición 500-1. 2 pastillas han sido autorizados para su uso en la SCP-008. Como resultado de la realización de una serie de ensayos sobre temas de clase D infectados con el SCP-008, parece que incluso en las etapas más avanzadas de la enfermedad una pastilla entera va a lograr la recuperación completa. Número de pastillas es de 57 en el momento de la escritura. Adición 500-2. Una píldora ha sido autorizado para su uso en la SCP-409. SCP-500 se ensayó en asunto 409-D5 que fue expuesto a los efectos de SCP-409. La recuperación completa lleva a cabo. Véase la adenda 409-1. Número de pastillas es de 56 en el momento de la escritura. Adición 500-4. Solicitud 500-1774-K aprobado. 5 píldoras han sido utilizados en la experimentación con SCP-038. Se ha determinado que SCP-038 es capaz de duplicar SCP-500. Sin embargo, el éxito de las pastillas duplicados es limitado. Las píldoras duplicados solo son eficaces en la curación de la materia 30% del tiempo, con probabilidad de curación exitosa caer como el tiempo ya que los aumentos clonados. En 60% de los casos en que la infección es permanente, los síntomas de la infección permanecen, aunque más infestación se neutraliza. La administración repetida de SCP-038 pastillas clonados se recomienda para todo el personal que sufren de enfermedades incurables, como el suministro de SCP-500 sigue siendo extremadamente limitada. Se devolvieron las 5 muestras utilizados de SCP-500. Número de pastillas es de 56 en el momento de la escritura. Adición 505. Durante los experimentos con SCP-038, una pastilla fue robada por el personal de D, datos borrados, que, según los informes, curar la resaca. Controles más estrictos para las muestras de SCP-500 dado a otros proyectos se sugiere. Personal D, datos borrados, se ha terminado. Número de pastillas es de 55 en el momento de la escritura. Adición 506. Una píldora ha sido utilizado en la SCP-231-4. Número de pastillas es de 54 en el momento de la escritura. Addendum 507. Una píldora se ha utilizado para el experimento 447-A. Número de pastillas es 53 en el momento de la escritura. Adición 508. Una píldora ha sido utilizado en la SCP-208. Número de pastillas es de 52 en el momento de la escritura. Adición 509.
Solicitud 500.862, B aprobado. Una píldora de SCP-500 se coloca dentro de SCP-914 con el ajuste en fine, resultando en un objeto clasificado como SCP-427. Número de pastillas es 51 en el momento de la escritura. Adición 510. 5 pastillas se han tomado para el proyecto Olimpia, aunque solo 2 se utilizaron. Los restantes 3 serán devueltos en breve. A su regreso, el número de pastillas será de 49. Adición 511. 2 pastillas se han utilizado para el experimento 217, datos borrados. Número de pastillas es de 47 en el momento de la escritura. Adición 512. Solicitud de que SCP-500 sea investigado por la compulsión mental, que conduce a la fijación obsesiva negada para la trivialidad.